Buenos días a todos. Venga, vamos, topa dentro. Nada, primero que nada, muchas gracias a la organización de La Navaja por haber cogido nuestra charla y gracias a todos los que estáis aquí, porque al final, pues, como todos estos eventos, sin vosotros no son posibles, así que nada, muchas gracias. Hoy os vamos a hablar de Cyber Europe 2022, que es un evento en el que estuvimos participando este verano. Pero nada, antes que nada, pues presentarnos. Aquí está mi compañero Sergio, que trabaja actualmente en el equipo de coordinación del CSIRCV, el Centro de Seguridad TIC de la Comunidad Valenciana. Además de nosotros dos, también ha participado en la elaboración de esta charla Andrés Ruiz, que trabaja en el DSN, en concreto en la Oficina Nacional de Enlace con la Agencia Europea de Ciberseguridad, pero no ha podido estar aquí. Y nada, yo soy José y también he estado muchos años en el CSIRCV con Sergio, pero ahora estoy trabajando directamente en la Generalitat Valenciana en el Servicio de Ciberseguridad Corporativa, dentro de la Subdirección General de Ciberseguridad, donde están todos los... en el departamento que están todas las unidades de informática. Nada, pues introducidos nosotros, ¿qué es Cyber Europe? Cyber Europe es un ejercicio, el mayor ciberejercicio a nivel mundial, que se organiza por ENISA. Se basa en simulación de incidentes y crisis a gran escala. Los escenarios que tratan habitualmente están inspirados en eventos reales y está dirigido a sectores críticos. ENISA, como os decía antes, la Agencia Europea de Ciberseguridad, perdón, y dentro de sus acciones tiene muchas acciones de concienciación, de ejercicios en todos los niveles, y en los enlaces que tenéis ahí tenéis más información, ¿vale? Estos ejercicios se llevan haciendo desde 2010, es la sexta edición que tienen, y nada, cada una de ellas al medio aparece esto no se ve. Al medio aparece una cosa más, que es la plataforma, se viene usando la misma plataforma para llevar a cabo estos ejercicios desde 2015, ahora luego os la enseñaré, pero nada, esta ha sido la evolución. El ejercicio como veis ahí, no es una errata de la fecha, se iba a hacer en 2020, pero COVID y nada. Los objetivos, pues al final, tanto los objetivos globales de ENISA de Europa como los nacionales que había aquí entre los organismos que lo coordinaban y lo organizaban a nivel estatal eran bastante parecidos. Probar y fomentar cooperación tanto técnica como operacional a todos los niveles. Brindar oportunidades para que todos los equipos del sector que había tocado esta vez pudieran evaluar los planes de respuesta, los planes de resiliencia que tienen, y entrenar las capacidades. Y en nuestro caso español también, pues poner a prueba la ley NIS, el sistema de seguridad nacional, y fomentar la colaboración público-privada. Pues, también muchas veces sabemos que pues, hay veces que no fluye tanto como debería. Esta edición en concreto estaba centrada en el sector sanitario, hospitales, clínicas, tanto públicos como privados, proveedores de servicios de salud y proveedores de seguros. Los atacantes, al final, era muy variado el tipo de atacantes que se simulaban, pero sí que había una cosa importante, que es que todos los incidentes estaban inspirados en la vida real. O sea, aquí era obviamente todo elaborado específicamente para el ejercicio, pero no se lo habían sacado de la chistera. O sea, había noticias, había reports de ataques reales que simulaban todos estos que se planificaron para el ejercicio. Al final, con los objetivos que hemos hablado, con el escenario que hemos hablado, se planteaban los incidentes, los eventos que había, y a partir de ahí había una serie de inyecciones, que al final es lo que le llegaba al participante, cada pieza de información que le llegaba al participante para poder tratar. Tipos de incidentes había de todos los tipos: OSINT, capture the flag,
forense, artefactos más técnicos, o algún insider por ahí y tal. En total había 18, ellos habían planteado 18 incidentes distintos, 5 que eran solo operacionales y 13 técnicos. Participantes, mogollón. Más de 300 entidades, 667 jugadores que pone ahí y en total había, además de jugadores, había observadores y estaba la gente que planificó el ejercicio. En total 845 participantes. Además de representación, como pone aquí, de muchos países, en España pues estaba el DSN, Comisión Permanente de Ciberseguridad, y los CER de referencia que tenemos en España, CSIR y agencias autonómicas, entre los que está el CSIR-CV, el Ministerio de Sanidad y consejerías de sanidad de las distintas comunidades autónomas, hospitales y clínicas, proveedores de servicios sanitarios online y la industria y algunas empresas por parte de la industria sanitaria. Estos ejercicios ocurrieron en 2 días. Cada jugador, dependiendo de su rol, pues en el CSIR recibimos unos tipos de inyecciones, los hospitales otros, las empresas otros y demás. Y nada, al final teníamos que seguir los procedimientos que ya teníamos. Yo habitualmente para notificarlo hago de una manera, pues hacerlo así. Simplemente poner la cabecera de exercise para que no le diese a nadie ningún susto ni nada. En nuestro ámbito de la Comunidad Valenciana participaron 4 hospitales de distinto tamaño, unos más grandes, otros más pequeños. Participaron todos los servicios centrales de la Consejería de Sanidad, tanto apartado de comunicaciones como de atención al puesto, sistemas y la oficina de seguridad que tienen allí. Y participamos nosotros por parte del CSIR-CV, ¿vale? También nos explicaron que una parte importante del ejercicio iba a ser medir un poco las capacidades que teníamos cada uno, entonces iba a haber un primer día con mucha intensidad de incidentes y después bajaba un poco la intensidad para nosotros los jugadores más técnicos y subía la intensidad de la colaboración que tenía que haber en todas las estructuras que hay a nivel europeo y que contaré después. Para darle forma a todo esto, en la plataforma que os he mencionado antes se han montado un universo, un mundo con muchas páginas que hacían de todo un poco. Pues las paso así rápidamente. Había páginas de noticias, que como veis se parecen a las reales. Había una dark web, un mercado, un pastebin, había plataformas de vídeos, redes sociales. Como veis, estaba todo montado para que dentro del universo, dentro de las páginas que ellos te daban, tú pudieses interactuar con el resto de gente, interactuar con el mundo, ver si había habido algún leak, si alguien había publicado algo y demás. Incluso tenían un buscador, ¿vale? Después, los organizadores, además de todas estas páginas que nos mostraban, tienen su plataforma. Aquí, siento que no se ve demasiado bien, pero aquí se ve en la parte de abajo cómo ellos tienen definido los incidentes, cada comunicación que tienen que dar, cada publicación que tienen que poner en una página web concreta. Y aquí un report de dentro de un incidente, pues las cosas que van haciendo, a quién se las han mandado, cómo se las han mandado y demás. Lo que se mandaba era más o menos, en la plataforma del organizador se veía algo más o menos así, que es un mail, que es una cosa que se pone en una página, en un sistema y tal. Y a nosotros nos llegaban correos con esta pinta, ¿vale? Como he comentado antes, el de la izquierda sí que, si veis en el tú, está dirigido al CSIR-CV, estaba dirigido a nosotros directamente, pero el de la derecha estaba dirigido a un tal Joaquín, que era uno de los participantes directamente de un hospital, ¿vale? Y nada, una vez visto todo esto, Sergio ahora nos cuenta un poco algunos de los incidentes que tuvimos que tratar que nos han parecido interesantes. Gracias, José. Hola a todos. Nada, yo os voy a comentar un poco algunos de los ejemplos que tuvimos de incidentes que estuvimos gestionando en CSIR-CV. Básicamente resumimos unos 18 ejercicios, 12 ellos técnicos, y vamos a explicar 4 que nos han parecido relevantes. Uno porque es un sistema médico, otro porque es un dispositivo médico y los típicos que de normal solemos ver y que es curioso que aún se sigan dando en hospitales, como ransom, por el caso como se vio, y por una exfiltración de datos multiprotocolo. El primero de ellos es un ataque a un servidor médico de PACS, que PACS es básicamente un sistema de información, bueno, de transmisión
almacenamiento digital y descarga, ¿vale?, de imágenes médicas, como por ejemplo pues, radiografías, ultrasonidos, ese tipo de imágenes, ¿vale? Esto se almacena y se almacena en el formato DICOM, ¿vale? Este formato es Digital Imaging and Communications Medicine, ¿vale? Y básicamente estas se transmiten a otros hosts para que puedan ser accedidas y revisadas por las personas autorizadas. El contexto de este ejercicio, teníamos muchos injects, pero al final eso coincidía en un incidente, ¿vale? Se nos decía que había sido infectado este servidor y que además podía haber estado configurado inseguramente. Además, habían ciertos usuarios VIP que sabíamos que se habían hospitalizado allí y entonces preocupaba que se publicasen esos datos. Lo que nos proporcionaron fue un fichero PCAP con tráfico de red y lo que se esperaba de nosotros era básicamente, como pone ahí, pues que hiciésemos un análisis de ese PCAP y intentando obtener la información del atacante, incluyendo la IP, así como los objetivos de los pacientes VIP. Y bueno, y ya pues que estamos, pues sacar el punto de entrada y qué configuraciones permitieron que ese ataque se produjera, ¿vale?, o tuviera éxito. Como podéis ver, lo primero que hay que decir también es que DICOM pues tienes que tener unos conocimientos básicos, aunque sea, que tienes que buscar aunque sea en el momento, tienes que de alguna manera ir gestionando esto y básicamente lo que podemos ver en la primera captura es al abrir el PCAP tenemos que filtrar, como decimos, por lo que conocemos de DICOM, que sería el protocolo DICOM o el puerto asociado a DICOM, que es el 104. Y lo que hacía el ataque básicamente, el atacante estaba usando un diccionario de nombres para asociarse con el servidor, que sería el verde, ¿vale? El atacante sería el rojo, que sería una IP interna ya de la propia red. Entonces, al filtrar esto, lo que observamos es que estaba usando este diccionario para intentar asociarse con un diccionario de nombres para asociarse con el servidor apropiado, así como al mismo tiempo lanzarlo también con el comando cfind para encontrar y asociar el cliente que podía tener acceso a ese servidor. ¿Vale? El atacante llegó, obviamente, como se ve en la segunda captura, a una asociación del cliente ERA con el servidor Zeus, donde ese servidor sí que tenía datos, ya podía empezar a obtener información. Si abrimos esa sesión, o ese TCP, perdón, obviamente empezamos a ver varios de ellos y vamos encontrando que hay distintos médicos, en total 3, que estaban pidiendo información de esas personas VIP. Entonces encontramos 13 personas y 3 médicos. ¿Vale? ¿Qué más observamos aquí de los puntos que nos pedían en el ejercicio? Pues básicamente que obviamente el atacante ya estaba dentro de la red, había podido entrar a un equipo de la red de los servidores PAC y que a través de este, al no haber un filtrado correcto de quién podía iniciar las comunicaciones contra ese servidor, pues no se pusieron medidas y entonces le fue mucho más fácil entrar. Podía haber esa limitación y entonces le hubiese costado mucho más, por ejemplo, poder encontrar y poder atacar el servidor. Más cosas también, pues por ejemplo, el tema de que puedes, obviamente, al mismo tiempo coger y, digámoslo así, filtrar... Ay, perdón. Un momento. Sí, vale, no, encontramos los 13, entonces ponemos las medidas de la filtración de la IP y luego, aparte, también teníamos que tener en cuenta ciertas opciones, como por ejemplo que el TLS había que cifrarlo. Por lo tanto, ¿por qué? Porque un atacante metido en un punto de la red podía obtener, mediante la interceptación del tráfico, toda esta información sin ni siquiera tener que hacer este ataque. O sea, había medidas de seguridad que no eran apropiadas. ¿Vale? Entonces, con esto concluimos el ejercicio obteniendo los VIP y obteniendo también las malas configuraciones que podían existir. Otro de los ejercicios sería el instrumental de laboratorio modificado. ¿Vale? En este caso, nos comentan que se ha detectado un tráfico sospechoso de estos dispositivos y que son analizadores de sangre Thermo Fisher Scientific y básicamente es conocido de dominio público que pueden usar contraseñas débiles. ¿Qué nos proporcionaron? Pues el firmware original y el firmware extraído del dispositivo
¿vale? Que recibía estas comunicaciones. ¿Qué se esperaba? Pues básicamente hacer un análisis de estos firmware, ¿vale? Para comprobar si el dispositivo efectivamente había sido comprometido y se había instalado una puerta trasera. ¿Qué es lo que hicimos? Pues básicamente extraímos el sistema de ficheros de estos dos, del firmware de estos dos dispositivos, ¿vale? Obtuvimos la CRAMFS, que es la Compressed ROM File System. Lo que hicimos es comparar esos dos ficheros con un diff y observamos que efectivamente en el fichero RC, que es el que se inicia al arrancar el sistema, había un comando añadido que básicamente ejecutaba un debugger del proceso, ¿vale? O sea, del servidor, en el cual estaba marcado con el programa, con el fichero ejecutable abierto corchetes, ¿vale? O sea, el corchete, abrir corchetes, y esto lo que hacía mediante esta ejecución dejaba un puerto 2100 para conectarse a depurar dicho programa, ¿vale? Este ejecutable estaba en un formato BLFT con arquitectura ARM32 bits, pero lo seguimos analizando porque realmente ya habíamos obtenido la puerta trasera, vimos que en las comunicaciones, que en el fichero de TCINet había ya una puerta abierta al puerto 21 y que la contraseña en el TC Password efectivamente, tras descifrarla, correspondía a una contraseña típica, pues, por defecto, digámoslo así, o de baja complejidad. ¿Qué nos hicimos la idea? Pues que el atacante compró un dispositivo en eBay o en cualquier cosa similar y extrajo la ROM y obviamente pues hizo lo mismo, craqueó la contraseña y posteriormente lo que hizo es entrar al equipo que supuestamente ya estaba... perdón, que me están... Y básicamente se obtuvo esa información y ya está. Obviamente no teníamos mucho más que rascar ahí. Como nos decían en el contexto, pues ya se había instalado esa puerta trasera y por lo tanto habíamos visto la puerta de detección y decían que podían venir por un equipo de recursos humanos, por lo tanto tampoco estaba bien segmentado. Por otra parte, otro ejercicio de los que eran curiosos era el curso de formación, que aún, por lo que sea, sigue aún pasando, que van a cursos de formación en hospitales y le dan un CD para seguir practicando y resulta que cuando lo ponen pues le dan problemas en los equipos. Nos facilitaron la imagen del CD sospechoso, el DAM de memoria y la imagen del disco de un equipo. ¿Qué se esperaba? Pues investigar ese CD para ver qué acciones realizaba y si había alguna posibilidad de recuperar el contenido cifrado, por lo cual ya da pistas de por dónde va el incidente. ¿Qué es lo que hacía este CD? Pues básicamente ejecutaba un StartBat que abría una página web del curso, parecía todo real, pero en segundo plano ejecutaba otro ejecutable, un demo32.exe, que está desarrollado en .NET y al desensamblarlo pues nos encontramos la función, una función en la cual el main, la principal, está básicamente, se os puede observar que en la primera parte están las extensiones que va a intentar cifrar este dispositivo. Bueno, hay una lista de extensiones. Luego en la segunda función sí que vemos que va haciendo un recorrido de todos los dispositivos conectados, así como de las carpetas existentes, los va recorriendo para buscar esos ficheros que sean con permisos de escritura para ese tipo de usuario y los cifra y los elimina, ¿vale? Los cambia el nombre y los elimina. Eran las dos funciones. Y ahora, ¿qué pasa? Como tenemos la función de la función de encriptado, ¿vale? Vamos a darle un vistazo para ver si podía ser recuperable. Al revisarla, como veréis en la línea 15, se puede observar que está ahí la key para cifrar, pero no se guarda en ningún sitio, ni se devuelve a la función principal. ¿De acuerdo? Por lo tanto, ya tenemos claro que es un ransomware destructivo y será imposible recuperar ese contenido. Por lo tanto, hemos llegado también a la conclusión del ejercicio. El siguiente trata de un tráfico anómalo
en un equipo contratista, que también está muy de moda últimamente, los ataques a las cadenas de suministro. Entonces, el contexto era básicamente que el equipo de redes había detectado un tráfico anómalo desde unos equipos de esos del subcontractor SA, ¿vale? De la empresa contratada, que nos daba servicios. Entonces, nos vuelven a pasar un fichero backup con tráfico de red. ¿Y qué se espera? Pues básicamente determinar si ha habido una fuga de datos y cuáles son y hacia qué servidor. ¿Vale? Lo primero que tenemos es una petición, vemos el backup y encontramos que hay una petición post que es sospechosa, ya que todo es get y todo está obteniendo información y solo hay una petición que envía datos. ¿Vale? Tras abrir ese flujo vemos que efectivamente hay un archivo, hay código base 64 que al convertirlo vemos que es formato binario y con la cabecera sale el PK, que obviamente pues, está asociado al .zip. Como veis abajo en la segunda captura, ya ahí se veían sentencias SQL, así como documentación, pero al intentar extraerlo, imposible. ¿Qué nos pensamos? Pues que tienen que haber otras partes, obviamente. ¿Qué hacemos? Pues primero pues filtrar, vamos a ver por dónde más puede mirar información, por lo tanto vamos a buscar primero por RDP, hacemos un filtrado, quitando todo lo que habíamos visto antes, de HTTP, DNS, tal, y vemos que también hay información, pero no es RDP, está asociada con el tema de, también como estábamos viendo antes, con base 64 y tal, podemos extraer y volvemos a ver otro zip, otra parte, pero que tampoco vuelve a ser descomprimible. Entonces, volvemos a buscar, en este caso por DNS, y volvemos a encontrar otra vez otra parte de base 64. ¿Vale? Podemos obtener esos tres, los reconstruimos, los ordenamos, le ponemos los nombres correctos y por fin, ahora sí que podemos obtener esa información. ¿Vale? La conclusión, pues obviamente es una PTSTeller multiprotocolo, ¿vale? Se ha habido esta filtración a través de 3 protocolos distintos. ¿Qué más? Bueno, en el pico de trabajo, pues lo que nos tocó hacer, porque no llegábamos, éramos pocas personas para hacer todo esto. Luego, recomendaciones cuando salgan estos vídeos, hacerlos reales, hacerlos con el equipo más o menos completo, porque si no va a ser complicado. Entonces, lo que hicimos es hacer esta estructura, esta tablita, en la cual los ordenamos por los tipos de incidente que estábamos viendo, por los tipos de amenazas, etcétera, y lo que fuimos es relacionando, porque encima nos estaban reportando de varios hospitales todo lo mismo, entonces teníamos cosas que a lo mejor estamos analizando incluso 2 veces. Entonces, paramos y nos pusimos a organizar toda la información correctamente, al mismo tiempo que también íbamos tomando las acciones, ¿vale? Pues íbamos viendo pues, aislar las plataformas, IOCs, desconectar dispositivos, deshabilitar móviles en el sentido de que no se van a usar a pagar, etcétera, porque había un poco de todo tipo de incidentes, ¿de acuerdo? He hecho algunos que ni pudimos ver ni analizar por la cantidad de información y de injects y de artefactos que habían para analizar. Por último, por mi parte, si no le dejo tiempo a José, es la parte de la coordinación, ¿vale? Que es de lo más importante de esta charla, que es cómo nos coordinamos. Básicamente usamos los canales que usamos típicamente, como es el correo y el MS Teams, con las indicaciones que comentaba antes José. Obviamente llegamos hasta donde llegamos, hasta nuestra capacidad, porque esto tiene de todo tipo, entonces pues hay que ver también todas esas cosas para luego tener un equipo y saber dónde llegar o tener los procedimientos adecuados para distribuirlo a donde nos toque o para que nos den ese soporte, ¿no? También usábamos al CCN porque como es el coordinador superior al CSIRCV, es al que le pasamos toda la información y todas las cosas que ocurren, ¿de acuerdo? Incidentes principalmente para que lo puedan luego gestionar a un nivel más superior, que ahora contará José. Y nada, bueno, con los informes periódicos, todo esto que hemos comentado. Y con esto yo acabo y le digo a José para que... Gracias. Nada, aquí como comentaba Sergio, estuvimos desbordados y tuvimos que pedir ayuda pues eso, a S2, que al final es la empresa en la que trabaja Sergio y la que lleva la parte más técnica del CSIRCV. También pedimos ayuda al CCN y nada, pero bueno, esto, solo un pequeño inciso, no es malo, realmente es lo que se perseguía, como una de las cosas que se perseguía con el ejercicio, evaluar las capacidades. Ahora. Vale, una vez hemos llegado a notificar a los test de referencia, aquí, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Porque esto es una de las partes que nos hicieron mucho hincapié y que creo que está bastante interesante conocerla.
Una vez nosotros les notificamos a ellos, o sea, cuando en una situación normal están los TER de referencia. Los TER de referencia, junto con sus responsables directos, establecen una comisión permanente de ciberseguridad que se reúnen periódicamente pues, para evaluar un poco el estado de situación y ver si hay que tomar alguna medida adicional. Después, los jefes de todos estos organismos, o sea, hay un punto superior que, según la ley NIS, son las autoridades competentes. El Ministerio de Defensa sale fuera porque en la ley NIS no se habla del ejército, pero en la legislación española que desarrolla la ley NIS pues sí que lo menciona. Y todos esos al final hablan o tienen voz en el Consejo de Seguridad Nacional, y a través del punto único de contacto que gestiona el Departamento de Seguridad Nacional, en el que trabaja Andrés, que ya lo hemos mencionado antes, se encarga de hacer la tramitación de incidentes una vez superan el ámbito nacional y hay que pues, hablar con Europa para coordinarse. Esto es lo que sucede habitualmente cuando no pasa nada. Ahora, en esta crisis, en este caso figurada, pero en esta crisis que teníamos, este Consejo de Seguridad Nacional que hemos hablado, que es el que tiene la dirección, o sea, hay tres estamentos. El Consejo de Seguridad Nacional, que es el que tiene la dirección política de la crisis, lo preside el presidente del Gobierno y hay responsables de ministerios y los organismos que le corresponden según la ley. Perdón. Luego está el Comité de Situación, que hace la coordinación estratégica de todas esas directrices que se van haciendo, que lo lidera el ministro de la Presidencia y tiene una composición variable, pues en este caso, como era un tema de salud, pues estaba el Ministerio de Salud y otros departamentos. Y la célula de coordinación, que es la célula más técnica, que es la que transforma esa coordinación que le ha venido de arriba en estrategia operativa, que lo lidera el director del DSNI, tiene también pues, una composición variable dependiendo del tipo de crisis que sea. Como decía, esto es lo que sucedió en esos días, y el DSN está como transversal porque es el que proporciona el apoyo a todas las tecnologías y demás, y como decíamos antes, al ser el punto único de contacto, la traducción de todo esto a la coordinación europea, ¿vale? Al final, todos estos, tanto los CER de referencia como la Comisión Permanente de Ciberseguridad que hemos comentado antes, como el Comité de Situación, tienen su contraparte, tienen sus redes de comunicación a nivel europeo, ¿vale? Que son estas tres que aparecen aquí a la derecha, la CSIRT Network, que es donde están los CER de referencia, la red Cyclone, que es donde están la Comisión Permanente de Ciberseguridad, y el Comité de Situación tiene la contraparte, que es la red IPCR, la que, como os decía, se habla toda Europa. El resultado final, me quedan 2 minutos y el vídeo dura 4, así que fue que todo salió bien, que gracias a la coordinación se consiguió cerrar la crisis. Como veis, estaba currado este vídeo, ¿eh? Creo que todavía es accesible, o sea que si lo queréis ver, está interesante. Muy rápidamente, las lecciones que se identificaron, nosotros solemos decir lecciones aprendidas, pero el compañero del DSN, Andrés, nos decía que hasta que no tengamos claro que las hemos aprendido, de momento están identificadas únicamente. Así que nada, lecciones identificadas. Tenemos que fomentar más la cooperación. Tuvimos, como hemos dicho antes, picos de estrés y de actividad. Los afectados se hicieron muchas preguntas de, oye, ¿y si me hubiese pasado esto a mí, estaría preparado? Se replantearon un poco las estrategias que tenían definidas. Se replantearon también si están preparados para estos sistemas esenciales. Pues hemos visto los analizadores de sangre, pero comentaron varios. Recuerdo ahora el de pues el sistema que asigna las comidas que les tienen que dar a todos los enfermos. Se pueden quedar sin comer los pobres. Incluso se llegaron a plantear, oye, ¿y si no tengo manera de recuperar porque la estrategia que tengo no es suficiente y tengo que pagar el rescate? ¿Vale? También hubo algunas dudas sobre canales de notificación. Había unas páginas amarillas, pero no funcionaban muy bien y tuvimos ahí algunos problemas para comunicarnos. Y también una de las cosas que se vio pues es eso, el desconocimiento de todas estas estructuras que a veces no dificultaban que hubiese una comunicación fluida. Las conclusiones claves que se sacaron, que el sector fue bien elegido, sobre todo después de la crisis esto se decidió antes del coronavirus, entonces ya con el coronavirus y el auge de ataques vieron que estaba bien elegido. Hace falta una mayor inversión, como en todos estos casos, y sí que comentaron
las próximas ediciones, en lugar de hacer como sectores, que como habían hecho hasta ahora, centrarse en un tipo de amenaza concreta, aunque fuese más transversal a varios sectores. Rápidamente, otras recomendaciones que hemos visto es que es necesario que todos sepan los procedimientos y las herramientas de cooperación que hay. Pues nos pasó un caso de, es que yo ese documento no lo he visto, o eso no conozco este procedimiento de gestión de incidentes, este procedimiento de recuperación. Aumentar la interacción entre los niveles operativos y los niveles más estratégicos, mejorar aún más los procedimientos y herramientas que tenemos a nivel país, no solo nosotros España, sino todos los otros países que eran participantes. Y debemos asegurarnos todos, organizaciones públicas, privadas, políticas, técnicas, todos, que los canales de comunicación existen y los tenemos que probar y tenemos que saberlos todos, ¿vale? He ido muy rápido porque ahora al final, porque se nos acababa el tiempo, así que nada, si queréis luego estaremos por aquí, así que cualquier pregunta será bienvenida y nada, muchas gracias a todos. Madre mía.